Bien, aquí tengo ya la pizarra, así que vamos a empezar con el diseño a la torsión. Entonces, vamos a entrar con el diseño a la torsión. Bien, en primer lugar vamos a decir que la máxima torsión que soporta el concreto es phi por 0,27 la raíz cuadrada de f'c por ACP al cuadrado dividido entre PCP. Esta es la torsión que puede soportar el concreto. Ahora, ¿qué elemento estructural, o sea, si hablamos de los fierros, qué es lo que hace frente a la torsión? ¿Qué fierro hace frente a la torsión? ¿El fierro longitudinal o el fierro transversal? ¿Qué dirían ustedes? Con fierro transversal hablamos de los estribos. ¿Qué hace frente a la torsión? Transversal, Inge. Sí, Los estribos, sí. los estribos. Ahora, en la viga, ¿cómo se colocan los estribos? ¿Han visto alguna vez? Cada 20 centímetros, Inge, o si no, dependiendo, Inge. O te ponen a 10, así dependiendo larga, Ya, a la no me, distancia que le dirigir. no me refiero a eso. El estribo tiene una forma así. ¿Han visto? 45 grados. No, tiene sus Inclinación ganchos, columnar. ¿no ve? ¿Has visto, Brian? Sí, Inge, sí. Alguna vez incluso ustedes han debido hacer estribos. Sí, Inge. El otro estribo se coloca así. Es decir, que este viene así, el siguiente así, el siguiente es así y el siguiente así. O sea, se coloca intercalado. Daniel, ¿has visto alguna vez eso? No dije, no, nosotros en realidad colocábamos intercalado, digamos, uno abajo, otro arriba, abajo, arriba, así. Ya, ¿por qué entonces se coloca esto? Porque imagínense la sección transversal de una viga y este es su eje longitudinal. Entonces la torsión es de esta forma. Entonces si el estribo está de esta forma doblado, entonces la torsión, si es en este sentido, hace que el estribo se apriete, ¿sí? Que el estribo se apriete al concreto. Pero si la torsión es en este sentido, ¿qué va a hacer? El estribo se va a tender a abrir y va a reventar el concreto. Entonces colocas uno sí, uno no, uno izquierda, uno derecha. Entonces de esa forma estás garantizando que hay estribos que van a contribuir a que apriete al hormigón y estribos que van a contribuir a que el hormigón reviente. Pero como está todo intercalado, todo alcanza un equilibrio. Es por eso que se coloca de esa forma. En la columna, ¿cómo es? Se coloca uno así, el de arriba Alternado a las viene cuatro esquinas. así, así,
y así. ¿Lo ve, Vladimir? ¿Han Sí, visto? Inge. Sí, Sí, Eso también tiene que ver por el asunto de la torsión, porque la torsión en la columna es diferente. Si bien esta parte puede estar una torsión así, pero esta parte de acá puede tener una torsión diferente. O sea, la desgracia de la columna es de que puede tener dos torsiones en sentido contrario y esta parte se puede cortar por torsión. Entonces esta forma de colocar los estribos también ayuda, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que los estribos se colocan de esa forma, por el asunto de la torsión. Bueno, pero los maestritos quizás solo saben que se coloca de esa forma, ¿no? Porque algún ingeniero que ya era experimentado y sabía de estas cosas lo ha enseñado. Y ustedes quizás al trabajar han debido ver que se hace así y lo siguen haciendo, ¿no? Por tradición. Pero tal vez no se imaginaban la razón, ¿no? Entonces, podríamos decir, sin equivocarnos, que el refuerzo transversal de estribos cerrados hacen frente a la torsión. Entonces los estribos cerrados hacen frente a la torsión, ¿sí? De aquí TC es la torsión crítica, ACP es el área de la sección transversal y aquí PCP es el perímetro de la sección transversal. ¿Cómo calculamos ACP y PCP? Fíjense, tengo esto. Este es B y este es H. Entonces diría que ACP es igual a B por H y PCP, el perímetro, es 2 veces de B más H. ¿Sí? Bien, hablemos acerca de la condición de diseño. El cortante último es menor o igual al valor de phi por el cortante nominal. Entonces, con esta condición de diseño hacemos todo el trabajo.
Ahora, por otra parte, podemos despreciar los efectos de torsión. Entonces decimos que se desprecian los efectos de torsión si torsión última es menor a la torsión crítica. Es decir, que si el concreto puede soportar la torsión, entonces no tomamos en cuenta ya la torsión para nada. Sin embargo, en este asunto de la torsión, no es que cualquier sección puede servir, sino que la sección tiene que cumplir un requisito geométrico y también mecánico para que pueda ser apropiada para el diseño a torsión. Porque si no cumple ese requisito, no es apropiada la sección para el diseño a torsión. Entonces vamos a hablar acerca de este requisito. Bien, entonces vamos a hablar del requisito de la sección. Vamos a anotar aquí una fórmula. BU sobre BW por D al cuadrado más DU por PH dividido entre 1.7 por A al cuadrado OH al cuadrado menor o igual a phi por 2.7 por la raíz de F', C. Entonces, esa condición tiene que cumplir la sección. Entonces, estos valores de AOH y pH se calculan de una forma especial. Entonces, vamos a ver acá. Fíjense que esta es la sección. Y vamos a decir de que este es el estribo, esto de acá es el estribo. Entonces este valor no ha salido bien. Ahí está. Fíjense, el centro de gravedad del estribo y esa distancia
es Y0 y esta otra es X0, o sea, el centro de gravedad del estribo, ¿sí? Entonces A o H, que es un área, es el área encerrada por el eje de la armadura transversal, ¿sí? Ahora este valor de pH es el perímetro del eje de la armadura transversal. Eso significa que A o H es igual a X0 por Y0 y pH es 2 veces X0 más Y0. Entonces de esa forma nosotros calculamos. Ahora, ¿qué ocurre si esto no se cumple? Entonces aquí digo, si no se cumple, se debe reemplazar la sección. O sea que tengo que utilizar otra sección, no la misma. Pero si se cumple, entonces puedo seguir utilizando esa sección y diseñar al corte, o perdón, a torsión. Entonces esta ecuación que vemos aquí arriba es un freno, ya que nos dice hasta acá nomás puedes llegar, y si no se cumple, entonces no te metas a la torsión, ¿no? Busca otra sección. Bien, ahora, ¿cómo calculamos a la torsión? Hablemos de la resistencia nominal a la torsión. La resistencia nominal a la torsión va a ser 2 veces A0 por AT por FYB por la cotangente de θ dividido entre S. Entonces medio que ya se empieza a complicar la situación, ¿no? ¿Por qué así? Esta es una sección de una viga, y cuando viene el esfuerzo de torsión, por decir de esta forma, ¿qué es lo que pasa con esto? En primer lugar, puede que la sección se empiece a comportar así. Bueno, este dibujo está mal, ¿no? Tal vez no es así.
Entonces, tal vez se empiece a desencajonar la sección, ¿sí? Como si este es el eje, se empieza a desencajonar, a perder sus lados, porque este efecto de torsión empieza como a desescuadrear la sección, y por eso surge este valor de tita y FYB, que son valores equivalentes a lo que está pasando en realidad con la sección. Se está empezando a desescuadrar todo. Entonces vamos a definir que A0 es el área encerrada por el flujo de corte. AT es el área de la armadura transversal. FYB es la tensión de influencia de la armadura transversal. Tita es el ángulo de las diagonales de compresión, y S es el espaciamiento de la armadura por torsión. Bien. Para efectos prácticos, porque esto de aquí, cotangente, F y B, son cosas ya complicadas, ya complica todo el cálculo, pero para efectos prácticos la norma ACI nos permite hacer ciertas variaciones. Nos dicen que A0 podríamos tomarlo como A 0.85, un equivalente de A o H, ¿sí? También nos dice que FYB, que es la tensión de fluencia, podríamos tomarlo igual que FY. Y esta cotangente de tita, que es el ángulo de las diagonales de compresión, podemos tomar igual a 1. Entonces no va a ser exacto, pero va a ser práctico. Y esta ecuación pues vamos a poder resolverla fácilmente si tomamos estas consideraciones. Pero si nos quedamos con lo anterior, entonces la situación va a empeorar. Ahora, ¿cómo calculamos la armadura transversal? Hablemos de la armadura transversal. Habíamos dicho que los estribos es el elemento que va a hacer frente a la torsión.
pero también los estribos hacen frente al corte. Imagínense, ¿no? El estribo, aparte de soportar el corte, soporta también la torsión. Pero no podemos calcular estribos para corte y otros estribos para torsión. O sea que estaríamos como sobredimensionando. O sea, haríamos dos cálculos. Lo que tenemos que hacer es combinar los esfuerzos y los estribos a fin de que los estribos puedan soportar tanto el corte como la torsión. Es decir, podemos reforzar los estribos para que puedan soportar ambos, tanto el corte como la torsión. Por eso decimos que los estribos por torsión y corte se suman de esta manera. El área de la sección transversal del estribo de corte más torsión, voy a normalizarlo respecto al espaciamiento, porque no voy a saber exactamente, todo tiene que estar a un mismo espaciamiento. No puedo sacar un espaciamiento para torsión y otro espaciamiento para corte. O sea, tanto estribos que van a trabajar a corte y a torsión necesitan estar a un mismo espaciamiento. Por eso voy a normalizar todo dividido entre espaciamiento igual al área del estribo de corte dividido entre S más 2 veces, voy a reforzar la torsión, el área del estribo de torsión dividido entre S. Entonces, con esta ecuación empiezo a normalizar los estribos, ponerlos en un mismo ambiente, tanto el corte y la torsión, y elijo un solo elemento que puede servir para ambos. Entonces recordemos que A, B más T, esto es el área de acero transversal de estribo para torsión y corte. ¿De acuerdo? Entonces, con esta fórmula empiezo a calcular los estribos. Pero aparte de poner más estribos, es importante también reforzar los aceros longitudinales. Por eso pongo aquí armadura longitudinal adicional. O sea que la viga tengo que reforzarla un poco más en sentido longitudinal para que los estribos se puedan agarrar y puedan trabajar en conjunto. Entonces digo que la armadura longitudinal AL necesaria por torsión no debe ser menor que
armadura longitudinal, armadura de torsión sobre S por PH FYB dividido entre F y L multiplicado por la cotangente cuadrado de tita. Eso me ayuda a calcular la armadura longitudinal. Otra vez aparecen otros términos que son ya extraños, como FYB, ¿sí? Que esto es la tensión de fluencia de la armadura vertical, y FYB, FYL, que es la tensión de fluencia de la armadura horizontal. Eso se refiere a la longitudinal, ¿no? Entonces ya aquí pues se complica, pero como decimos en el anterior caso, podemos hacerlo más práctico. Entonces el reglamento me permite hacer ciertas mejoras. Ya. Un poco elevador la pizarra. Entonces, para efectos prácticos, me dicen que la relación de FYB sobre FYL tiene que ser igual a 1, ¿sí? Eso significa que FYB es igual a FYL igual a FY. Y me dice que la cotangente cuadrada de tita tome 1. Otra simplificación. Entonces con eso la situación se simplifica más y así puedo calcular mejor esta fórmula del acero longitudinal, ¿no? Volvamos arriba. Ahora hablemos de esta armadura longitudinal. La armadura longitudinal para torsión
debe estar distribuida a lo largo del perímetro del estribo cerrado. ¿Sí? La idea es que debe agregarse a la armadura longitudinal para flexión. Eso significa que si tengo aquí una sección, imagínense que este es el estribo y mis fierros longitudinales son estos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Así. Y aquí también voy a tener de esta forma, ¿no? A la armadura por torsión tendría que ir distribuida de forma equivalente en todo el perímetro. ¿Sí? Entonces es una armadura adicional a la flexión. Ahora esto tiene algunas reglas. Las cifras de los votos contados. Ya me está haciendo bulla ahí. Hablemos de la disposición de la armadura, o sea, qué reglas tienen que cumplir para colocarla. TV Lima, Perú, Juan Carlos Martínez para noticias. A ver, ese chango está haciendo ruido. Rojas Rolando. Hágate el micrófono. Bien. El espaciamiento máximo para la armadura vertical espaciamiento máximo P H sobre 8. O sea que el perímetro dividido entre 8 o la separación máxima no tiene que ser más de 30 centímetros. Entonces en ambos casos se debe elegir el menor. Ahora
puedo decir que la armadura mínima para torsión será esta es la armadura de corte y torsión, pero mínima. Es una ecuación un poco larga. (0.2 por la raíz de f' por b sobre b por s entre f y b. Esto es mayor o igual a 3.5 b sobre b por s dividido entre f y b. Sí, esa es la armadura mínima transversal, y la armadura mínima longitudinal es 1.33 de la raíz de f' por ACP dividido entre f y l menos armadura de torsión sobre S por PH, el perímetro, por F y B sobre F y L. Pues esta es una ecuación y esta es otra. Estos valores de F y B y F y L podemos igualarlos a F y. Aquí se hace 1, este es F y, o sea que no hay mucho problema. Este también es F y, pero hay que tener un cuidado donde AT sobre S no debe tomarse menor que 0.175 B sobre B sobre F y B. Eso sería, ¿sí? Entonces, lo único que nos faltaría sería decir que F y B es igual a F y L igual a F y. Eso sería todo lo que tiene que ver con el corte, ¿sí? Ese es el diseño al corte de vigas que vamos a ver. Ahora lo que nos falta es hacer ejercicios para poder entender todo esto. No es difícil, ¿sí? Es algo mecánico, pero hay que un poco analizar los resultados para ver lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces la siguiente clase, mañana creo que tenemos, ¿no? Vamos a practicar, y la siguiente
estamos con el SAP, ya con el cargado, eh, con el asunto de los resultados, cómo manejar los datos, hacer los resúmenes de esfuerzos de elementos tipo. Todo eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ya nos vamos a concentrar en el SAP. Algo que me estaba olvidando es que el jueves tenemos reposición de maquinaria, ¿ya? Johnny Ceja, estás levantando la mano, ¿quieres decir algo? Buenas noches, ingeniero. Tengo una consulta. ¿Cuál es la nomenclatura de o qué significa pH? Disculpa, no te he escuchado bien por el audio, por favor, ¿puedes repetir? Buenas noches, ingeniero. Quería Hola. preguntar qué significa pH. Es el perímetro del eje de la armadura transversal. Es esto de acá. ¿Dónde está? Esto de acá. No sé si alcanzas a ver. Ese es el estribo, ¿sí? Y se ha sacado el eje del estribo. Entonces pH es el perímetro de ese eje del estribo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, para cerrar, prendamos nuestras cámaras, por favor. Vamos a sacar una evidencia. A ver, pongan sus cámaras. Bien. ¿Algo más, jóvenes, antes de cerrar? ¿Algo más que esté pendiente? Bien. Quedamos acá. Nos vemos. Recuerden que el jueves tenemos reposición de maquinaria. Chao.